Buenas tardes, profesora. El tema que yo le voy a explicar, bueno, el que decidí explicar es el de base de datos de patentes gratuitas y base de datos de paga. Mi nombre es San Juan Rodríguez Lisset y mi pregunta de investigación me planteé que era cómo influye tener una buena consulta en las bases de datos para poder estar a la vanguardia dentro de la vigilancia tecnológica. Y como objetivo es el poder conocer cuáles son las bases de datos gratuitas y las bases de datos de paga, mostrando cuáles son las diferencias entre estas mismas. Bueno, y como introducción tenemos que para poder empezar a hablar acerca de las bases de datos de patentes es importante saber qué es una patente. Entendiendo que una patente es el derecho exclusivo que se concede por el Estado y que es una protección a una invención y en la cual nos proporciona derechos exclusivos que nos permitirán utilizar y explotar nuestra invención e impedir que terceros los utilicen sin nuestro consentimiento. También es necesario mencionar que si se opta por no explotar la patente, se podría vender o conceder los derechos a una empresa para que la comercialice bajo una licencia. Y también es importante mencionar que para poder consultar en las bases de datos de patentes hay dos que son las bases de datos gratuitas y las bases de datos de paga, las cuales se explicarán a continuación. Bueno, las bases de datos gratuitas, hay unas que son, hay varias que son gratuitas, unas son universales y hay otras que no son. Por ejemplo, las que tengo aquí son la mayoría universales y son gratuitas. Por ejemplo, está la de PatentScope, que es la base internacional que permite el acceso a colección de millones de documentos de patentes, en la cual está constituida por solicitudes internacionales vía la protección y de documentos pertenecientes a la colección de otras oficinas nacionales, regionales y participantes. Esta base de datos está muy completa ya que es la que cuenta con el mayor número de registros, la mayor parte de información de patentes, pero es un poco complicada manejarla. Otra es la SpanCNet, que es una base de datos oficial europea de patentes que proporciona su acceso es gratuito, además que tiene 80 millones de documentos de patentes, solicitudes de patentes concedidas, traducciones de modelos de utilidad, publicados desde 1836 en más de 90 países. Y también tenemos la LITIPAT, que es la base de datos de la Oficina Europea de Patentes, que permite acceder a documentos de patentes públicos de América Latina y España a través de SpanCNet, que centraliza el acceso de información de patentes en español, portugués y con más de 2.5 millones de datos bibliográficos y más de 1 millón de imágenes de documentos. En estas nos vienen características no tan específicas, o sea, nos viene más todo lo que es la patente y es un poquito complicado poder seleccionar si la patente que nosotros queremos registrar coincide o no con las millones de patentes, aunque sí tienen un buscador muy especializado. Después tenemos las patentes de paga. Un ejemplo de las patentes de paga es Darwin Innovation Index, que es en sus especificaciones que es un producto que funciona Darwin World Patents Index, con el que esta es una base de datos que se actualiza semanalmente. Cubre más de 10 millones de invenciones básicas, 18 millones de patentes en total, de más de 40 autoridades emisoras de patentes. Tiene una cobertura que se remonta de 1980. Este recurso proporciona al usuario una visión de conjunto extensa internacional de invenciones entre categorías. Esta base de datos es importante mencionar que solamente la podemos utilizar si nuestra patente, la patente que nosotros queremos consultar
tiene que ver con la química, la ingeniería electrónica y la ingeniería eléctrica e ingeniería mecánica. Si no, realmente no nos es de utilidad. Y esta tiene un precio de 900 pesos mensuales. Aunque también hay que mencionar que uno de sus beneficios es que nos ayuda a registrar nuestra patente, o sea, nos va guiando y nos va dando sugerencias acerca de nuestras consultas. Otra de las bases de datos es PriorSmart, que hay iniciativas particulares, es de libre acceso, pero también permite, o sea, hay una versión que es gratuita y hay otra versión que es de paga, se podría decir, que es la que incorpora información y servicios adicionales a la información suministrada. Esta también nos permite realizar si queremos tener un consultor vía electrónica, este nos permite tener contacto directo para cualquier pregunta, o si no sabemos manejar la base de datos nos va guiando. Claro que si queremos consultar o que nos ayude a registrar nuestra patente, él tiene un costo adicional que es de 800 pesos anuales. En conclusión, es que las bases de datos de patentes son realmente muy importantes, porque en ocasiones realizamos una invención y queremos registrarla para que tengamos un beneficio que solamente nosotros la podamos utilizar, pero muchas veces sin darnos cuenta, nuestra invención ya existe o es muy similar a otra y no podemos registrarla tan fácilmente. Por eso es que hay que consultar las bases de datos y de ahí ver las especificaciones de la patente que ya existe, para poder dar nuestra explicación de que no sea exactamente igual y que en qué se diferencia de la otra patente, para que así nosotros la podamos registrar. Como habíamos visto, hay muchas que son gratuitas y son muy funcionales, pero también existen otras de paga que a través de ese monto que se les otorga a esas bases de datos, nosotros podemos obtener beneficios como que ellos nos apoyen o ellos nos ayuden, nos orienten a cómo registrar una patente o cómo conocer si nuestra patente ya existe. Y pues ya a veces sí es mejor, como si no sabemos cómo hacer uso de la base de datos, el poder pagar pues sí sería una buena opción. Y si ya tenemos bien claro qué es nuestra patente, pues ya con las bases de datos gratuitas, que también son de las que tienen mayor número de patentes, pues podríamos utilizarlas. Esta sería mi referencia de donde saqué la información. Y pues eso sería todo, y gracias por su atención.